Buen día, muy agradecido con la gente de Acampa, los buenos amigos que me han permitido participar de esta forma en este importante congreso sobre paisaje y presentarles algunas ideas en cuanto se refiere a la conexión entre el tema paisajístico y el tema legal. El título de mi ponencia, el paisaje, puente entre el derecho al ambiente y el derecho al patrimonio. Vamos a ver de qué trata esto. En primer lugar, vamos a partir de la conocida Declaración de Estocolmo, la primera cumbre de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano de 1972. En esa declaración se planteó por primera vez en la historia que todos tenemos un derecho, conocido hoy en día como el derecho al ambiente, y planteado allí como el derecho fundamental a disfrutar de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad, en el entendido de que un medio ambiente de calidad contiene una serie de componentes fundamentales, dentro de lo cual la relación holística con la idea de paisaje está de por medio, junto a esa otra idea también importantísima de la responsabilidad de las generaciones presentes en cuanto se refiere a lo que le legamos a las generaciones futuras. Esa misma Declaración de Estocolmo indica que el ser humano es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea. Ese ambiente que lo rodea, que desde alguna perspectiva que veremos vendría siendo el paisaje, le brinda a la persona humana la posibilidad, la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente, donde se toman en cuenta los componentes tanto naturales como artificiales, o digamos naturales y culturales, o también las ideas de ambiente y de patrimonio esenciales para el bienestar de la persona y para que ésta pueda gozar efectivamente de todos los derechos humanos que le son reconocidos. Dentro del tema legal vinculado a lo ambiental y a lo paisajístico, existe una cantidad de normativas de carácter internacional, dentro de las cuales yo voy a hacer hincapié en una que es realmente importante, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, conocida también como Convención de París, y cuya administración le corresponde a la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, para la Ciencia y la Educación, que es la UNESCO. Para esta convención existe el derecho humano al patrimonio mundial de la humanidad. Dentro de esa idea de patrimonio mundial vamos a entender dos grandes aspectos, que son lo cultural y lo natural. Hay un patrimonio mundial cultural y un patrimonio mundial natural. Frente a ese derecho, los estados del mundo se comprometen a garantizarle a las personas que ese patrimonio natural o cultural va a ser debidamente conservado, debidamente gestionado, garantizándole a todas las personas el acceso a ese patrimonio a los fines de su contemplación y de su disfrute. Por supuesto, también para la investigación, etcétera, pero básicamente contemplación y disfrute, que son las ideas centrales que a ese respecto evidencio en mi ponencia. Ahí tenemos como ejemplo del patrimonio cultural la ciudad de Potosí, en Bolivia, o también desde el punto de vista del patrimonio natural, el Parque Los Cativos en Colombia. Bien, esta convención de la que estamos hablando define lo que vamos a entender en primer término por patrimonio cultural, y allí alude a monumentos, conjuntos y lugares que deban tener un valor universal excepcional. Esto de valor universal excepcional es una idea que responde a parámetros objetivos que son definidos por la comisión encargada de estos temas dentro del seno de la UNESCO, y que cualquier persona puede acceder a ella a través de internet o dirigiéndose obviamente en forma directa a las oficinas de UNESCO para ver cuáles son esos criterios. En definitiva, monumentos que revisten ese valor universal y dentro de los cuales encontramos obras arquitectónicas, estructuras arqueológicas, cavernas, o también conjuntos comprensivos de grupos de construcciones y lugares, obras del hombre
o obras en conjunto de la humanidad con la naturaleza. Siempre y cuando encontremos allí los aportes que tienen que ver con lo histórico, lo estético, lo etnológico o lo antropológico. Así tenemos, por ejemplo, un patrimonio cultural, la pirámide de Chichén Itzá en México, cultura maya, y también la vinculación entre lo natural y lo cultural en Machu Picchu, cultura inca, en el Perú. En cuanto al patrimonio natural, la Convención hace alusión a monumentos naturales, formaciones geológicas y fisiográficas y zonas que constituyen el hábitat de especies animales o vegetales que estén amenazadas. Lugares naturales debidamente o estrictamente delimitados y todas estas formaciones físicas o biológicas que revisten también esta idea de valor universal excepcional. Insisto, dentro de la UNESCO podemos encontrar la comisión encargada de la definición de parámetros objetivos que nos van a permitir saber cuándo estamos en presencia de un valor universal excepcional. Y todo ello desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación y fundamentalmente en el plano paisajístico, lo estético de la belleza natural. Ahora bien, ¿qué es paisaje desde la perspectiva que les estoy presentando? Pues digamos que paisaje es cuanto rodea a la persona, pero bajo dos perspectivas. Una, que es simple observación, y la otra, cuando viene un retorno de beneficio para esa persona por el hecho de encontrarse viviendo dentro de ese espacio natural y o cultural. Allí vamos a tomar en cuenta elementos de orden antropológico, cultural, ambiental, natural, psicoemocional, todo lo cual resulta trascendencia para la percepción que la persona tenga sobre su sentir. Es decir, en cuanto a esta idea de calidad de vida con la cual también trabaja UNESCO, con el programa del hombre y la biosfera, y donde también trabaja el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hablamos entonces de un puente, sí, pero de un puente que une por un lado al derecho humano al ambiente y por otro lado el derecho humano al patrimonio, bajo la idea de tratarse de un puente hacia la dignidad de la persona, hacia la dignidad humana. Bajo estos conceptos, los estados asumen la obligación de carácter jurídico, es decir, reclamable y con responsabilidades concretas en el plano legal, de proteger el paisaje, de rehabilitarlo cuando ha sido de alguna forma perjudicado, dañado, y de transmitir a las generaciones futuras tanto el ambiente como el patrimonio. Estamos hablando del concepto de equidad intergeneracional. Estamos hablando de una idea desarrollada en la Declaración de Río de Janeiro sobre el ambiente y el desarrollo sustentable de 1992, en donde claramente se estableció que las generaciones presentes tenemos la obligación de resguardar el patrimonio, el ambiente y, por supuesto, la sumatoria de aquello, el paisaje, para el provecho de las generaciones futuras. Este valor universal excepcional del que estábamos hablando antes, debo ahora aclarar que puede tratarse en el plano de un país o en el plano de regiones o localidades de un país en un valor nacional excepcional, un valor regional excepcional o un valor local excepcional, siendo que puede también tratarse de un espacio que carezca de un carácter de excepcionalidad, pero que igual reviste para las personas que disfrutan de ese espacio un medio de calidad de vida merecedor de protección. Y ello por los principios de progresividad e interdependencia de los derechos humanos. Los paisajes, quiero hacer aquí una aclaratoria muy importante. Vamos a entender por paisaje, como lo vimos anteriormente, como lo destaqué previamente, aquel espacio en el cual interactúa la persona, donde ella resulta ser beneficiaria, donde ella obtiene bienestar psíquico o físico, o ambas cosas,
Es decir, que paisajes serían los lugares que, dada su generación de bienestar, ameritan salvaguarda. Y aquellos lugares que ese no es el caso, porque se encuentran, inhóspitos, agresivos, destruidos, contaminados, etcétera, y que por tanto lo que causan es depresión, estrés, enfermedad o malestar, no los vamos a calificar de paisaje desde el punto de vista legal, sino de espacios afectados necesitados de protección. Un ejemplo que les voy a citar de combinación de estos elementos naturales y artificiales o culturales es la ciudad universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Común Cultural de la Humanidad por UNESCO. Es un complejo paisajista con elementos ambientales donde está el microclima, zonas verdes, el jardín botánico, de carácter patrimonial, propiamente cultural, tales como de orden arquitectural, modelo fundamental de la arquitectura de los años 50, esculturales, artísticos, hay esculturas, hay vidrieras, hay murales por toda la ciudad universitaria, de carácter urbanístico, estacionamientos, caminerías, vialidad, bibliotecas, teatros, auditorios, hospital, bomberos, de orden deportivo, todo lo cual favorece no solo el estudio, la reflexión, el esparcimiento y la recreación, todos elementos contentivos de un paisaje, sino que además promueve el turismo citadino. El paisaje entonces es un bien jurídico que amerita protección, por tanto, siguiendo un autor italiano, Paolo Maddalena, un valor jurídico de un bien no se confunde con su valor patrimonial. El valor jurídico depende, en efecto, del interés que cierta entidad reclame sobre el bien y de la consecuencial tutela jurídica que el ordenamiento le otorga en favor de dicho bien. En el paisaje hay ingredientes materiales como lo vendrían siendo el suelo, el agua, el aire, la fauna, la flora, construcciones, etcétera, pero la idea propiamente de paisaje es un bien inmaterial como las obras del espíritu. Un poco para hacerme entender mejor, es que no debemos confundir la música con el aparato que la transmite o la reproduce, ni con el instrumento, así como no confundimos la obra literaria con el libro. Eso genera necesidad de que haya funciones de policía administrativa para proteger el paisaje y tutela judicial de los intereses vinculados para la sociedad. En conclusión, esta es la idea central de esta ponencia. El paisaje es un puente entre el ambiente y el patrimonio, o entre el derecho al ambiente y el derecho al patrimonio, como un bien jurídico tutelado, como un bien protegido por el derecho, para lo cual se requiere una política de ordenamiento territorial con consulta pública y con participación ciudadana, porque no es que le estemos delegando las sociedades a los estados o a las autoridades administrativas el monopolio de la definición de qué vamos a entender nosotros por calidad de vida o cuándo vamos a entender que un espacio reviste el carácter de paisaje y por tanto se traduce en beneficio para quienes allí de alguna forma se encuentran, sino que es la persona humana, es la sociedad la que le debe decir al Estado a través de estos mecanismos de participación y consulta cuáles son los criterios a tomar en cuenta para la protección del ambiente. Y si no se comportan de esa forma las autoridades, habrán acciones judiciales de las personas afectadas en su calidad de vida. Esto conduce entonces a la protección integral y al aseguramiento del goce efectivo de los derechos humanos al ambiente y al patrimonio de la humanidad, en provecho de las presentes y de las futuras generaciones. Tenemos entonces una imagen de una persona disfrutando de un espacio y también de un espacio paisajístico, y también la imagen de una persona esperanzada hacia un futuro prometedor. Muchas gracias, esas son mis coordenadas y estoy a la orden para cualquier pregunta que me quieran hacer. Sí, si gusta dejarnos de compartir la presentación para poderlo ver directamente y ahorita pasamos a las preguntas. Sí. Muy bien, un momento. ¿Preguntas? Sí, no sé si pueden prender la luz porque él no ve nada. Con esa está bien. Ya puede vernos, ¿verdad, doctor? Ya les veo, gracias.
Saludos. ¿Alguna pregunta? Está ansioso por responder alguna pregunta, ¿eh? Allá, va una pregunta allá. Sí, buenas tardes. Sí, el paisaje agavero como tal fue declarado por la UNESCO por ahí como en 1996. El paisaje agavero, ¿no lo escucha? Casi no se escucha. Es que en realidad el micrófono está cerquita de aquí de la computadora y en el ambiente no se transmite. Sería mucha molestia si se acerca un poquito, porque no lo escucha el doctor y así ya que se sienta parte de este momento él también, ¿no? No, ahí lo puede hacer, no se tiene que hacer. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Mire, la pregunta es, bueno, aquí en Jalisco tenemos el paisaje agavero como parte de una declaración por la UNESCO en 1996 aproximadamente. Este paisaje agavero, bueno, pues es un complemento pues de una cuestión de paisaje, una cuestión de denominación de origen por el tequila, es una conservación por el espacio, por la cuestión cultural, la cuestión social. Y bueno, la pregunta sería, ¿este paisaje es conservado como una zona inmaterial? Usted lo menciona así, como parte de los paisajes inmateriales, como un área natural protegida. Es mi pregunta, doctor. Muy bien. Sí, efectivamente, ese espacio que usted menciona y que lamentablemente yo no conozco en persona, quizás en algún momento tenga ocasión, está como un espacio natural, está conformado por una serie de elementos que son de carácter material, puesto que obviamente uno pudiera ir allá, tocar las plantas que están allí, tocar el suelo donde están esas plantas, apreciar todo el microclima que puede estar allí provocándose favorable gracias a la protección que ese espacio recibe. Ahora, lo que hay que entender es que ese beneficio que la persona recibe del hecho de que ese paisaje esté siendo protegido no tiene carácter material, sino es palpable, no es algo que uno pueda de alguna forma apreciar como algo material. Digamos que es una sensación. Y eso es lo que pretende proteger el derecho bajo esta figura de patrimonio común de la humanidad. Y ese elemento puede ser medible. Por ejemplo, supongamos que el Estado mexicano no cumpliera con sus obligaciones de protección de ese espacio y el mismo se deteriorara. Automáticamente, más allá de la contaminación que pudiese sufrir el agua, más allá de la deforestación que pudiese haber, más allá de la muerte de especies animales que pudiesen allí estar, automáticamente eso se traduciría en un malestar entre las personas que allí conviven o también de las personas que allí van para el recreo, por ejemplo. Y es esa sensación de desmejora de la calidad de vida, ese componente inmaterial que protege el derecho en este caso. Espero que esté clara la respuesta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? También le agradece la que preguntó la maestra. Sí. Gracias. ¿No hay preguntas? No. Bueno, pues ya parece que no hay ninguna pregunta. Quedó muy claro y muy buena su exposición. Le agradecemos mucho su participación. Y nos despedimos. Muchas gracias.